Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Disco Club es una iniciativa de crítica musical alrededor de un disco en específico de una banda o cantante en particular. Desde hace un par de años, Humberto Sánchez Amaya, reconocido periodista cultural venezolano, comenzó esta iniciativa. Ha tenido varios formatos, desde un grupo de WhatsApp hasta encuentros en Astrolabio Café en Colinas de Bellomonte o en el bar La Guacamaya en Chacao, todos en Caracas. Sánchez Amaya ha tenido decenas de invitados para conversar sobre discos fundamentales de la música popular contemporánea. Disco Club es una producción de www.elmiope.com con el apoyo de Onda, la Superestación, Cresta Metálica, Mayerlin Perdomo y La Guacamaya. Sobre este espacio y mucho más conversaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, nosotros pertenecemos a una generación en la cual pasamos del vinil y de los magníficos cassettes que reconozco, no supero, a, bueno, los discos compactos, los MP4 y, bueno, ahora las plataformas, ¿no? O sea, hemos visto en muy poco tiempo una amplia transición. Pensar en Disco Club para mí es obviamente un viaje en el tiempo, aunque evidentemente en las nuevas formas de relacionarnos con la música también están los discos, pero no está el disco. ¿Por qué digo esto? Porque para nuestra generación y probablemente las previas, comprar un disco era todo un acontecimiento. Tener tus discos era un acontecimiento. Además que había que comprar el disco, podías comprarlo, yo lo hice, compré un disco, un cassette por una sola canción que me gustaba y resulta que después el disco no te parecía gran cosa en algunos artistas, pero hay otros discos que también son joyas que uno atesora realmente y que tienen toda una historia de producción detrás que creo que es lo que pretende honrar también un espacio de encuentro alrededor de estas piezas. Como el que, bueno, hacen en Disco Club, invitar expertos, dialogar sobre estas producciones, que había que pensar de todo, había que pensar, bueno, por supuesto, el orden, los tracks, las portadas de los discos que llegaron a ser icónicos. ¿Quién no mandó a montar una portada de algún un LP, ¿no? Entonces hay como toda una construcción de la música dentro de lo que yo llamaría, aunque no solo como género musical, sino como cultura, dentro de lo que es la cultura pop, que encuentra en espacios como este una forma de interacción, que a mí me parece muy interesante, muy rico, porque los espacios de encuentro, fíjate que como comentabas tú en la presentación, bueno, nos tocó pandemia, nos tocó virtualidad, WhatsApp, etcétera, y hay muchas cosas
que conservamos y que está muy bien de eso, pero también el intercambio en persona sigue siendo tan necesario, tan sabroso además, ¿no? Oye, yo voy a un espacio chévere, bonito, grato, con una seguridad bastante aceptable y escucho a una gente que sabe de lo que a mí me gusta, sea salsa, sea rock pesado, y me encuentro con ese otro que, al igual que yo, disfruta estos espacios, ¿no? Em, yo creo que es un acierto desde su concepción, porque no hay nada más sabroso que hablar de lo que a uno le gusta y aprender de lo que a uno le gusta, en un espacio respetuoso, riguroso en el mejor sentido del término, pero también distendido, porque se asocia mucho con el placer de, bueno, de la música que nos gusta. Entonces, claro, yo creo que este programa va a ser muy grato para ambos, pues digo, espero que para nuestro invitado también y para la audiencia, porque va a ser también un recorrido en el tiempo, eso que te decía al principio, ¿no? Todo lo que ha pasado hasta el presente. No sé, tú, por ejemplo, Tomás, ¿ha visto un disco? ¿Sabe cómo son? O puede pasar, me acuerdo de eso, la primera vez que mi abuelo, que en paz descanse, vio un CD, lo escuchó, le encantó el sonido, pero después nos preguntaba que cómo lo volteaba, ¿no? Porque ya se había acabado y uno estaba acostumbrado a voltear los discos. Entonces es el disco objeto, es el disco experiencia, es el disco obviamente como compendio o antología de piezas musicales de una banda que representan un momento, un género, una historia personal. Así que bueno, esperemos a ver qué nos cuenta nuestro invitado alrededor del Disco Club. Fíjate, tú sabes que quizás el disco más emblemático en Venezuela y sobre el que creo más se ha escrito y hablado y en donde yo creo que hay ya una mitología construido es Dinner in Caracas, ¿no? Que es un disco como de los años 40-50, que es más o menos la época en que el concepto de disco, pienso yo, que soy un lego dentro de lo que he podido investigar y estudiar a lo largo de mi vida, empieza a gestarse, ¿no? El disco como concepto. Ya asociado, ¿verdad?, a los primeros formatos físicos de disco que contenían primero lo que podríamos llamar un single, que generalmente eran un par de canciones, una canción de un lado, otra canción del otro, y esto fue creciendo. Esto fue creciendo. Generalmente ese disco era así porque, bueno, tú pegabas una o dos canciones en la radio y ya era suficiente. Ya luego, la construcción intelectual de la música, que se empieza a dar con mucha fuerza a partir de cantantes como Bob Dylan, particularmente, de una conceptualización del rock en los 60 y de ahí en adelante, yo creo que la gran década conceptual del disco en los años 70, a partir del disco blanco de los Beatles y de lo que podría ser Motown, lo que podría ser también Pink Floyd, ¿no? Es que se empieza a dar una cantidad de cosas como concepto del disco pero súper interesante. Y que yo creo que llegan como hasta principios del 2000, con mucha fuerza y con mucho énfasis. Tú hablabas de la experiencia física del disco. A mí me parece que la experiencia física del disco trae aparejado toda una memoria analógica de la vida que los que vivimos ya, lo que fueron finales del siglo XX en especial, atesoramos. Y que somos los últimos representantes de una historia industrial en donde el elemento de lo físico tiene un lugar importante. Pero yo creo que el disco es una pieza,
pero también es un concepto. Y yo siento que hacia allá es en donde yo vislumbro la salvación de la música, por decirlo así, ¿no? En la idea del concepto, no la recopilación de temas, sino el elemento conceptual alrededor de la idea de disco. Yo creo que Humberto ha tratado de trabajar esto, ¿no? De lo que puede significar un disco de una banda en particular y lo que puede significar en un momento y en un tiempo. Y me ha gustado que él, además, se ha orientado no hacia lo que se considera el mejor disco de tal banda, sino qué significa este disco, estas piezas en este momento determinado y la resonancia o la influencia que puede traer aparejada para después otros grupos u otras bandas. Yo siento que estamos hablando de homenajes continuos, pero en esos homenajes hay también una crítica. Hay también una crítica, un balance de qué pudo significar esto en este tiempo, en este momento determinado. Ahorita, por ejemplo, en un caso concreto, como puede ser el de Shakira, que de un tiempo para acá trabaja a través de YouTube, pegué un tema y es lo más sonado en YouTube. Y luego otro y es lo más sonado en YouTube. Ya es un tema, una canción, ya es lo que yo llamo la premisa de la discoteca, ¿no? Sonando y más que la de la radio. Sí. La de la discoteca, la del rave, la del espacio abierto, ¿sabes? La del verano, etcétera. Más que la del disco, pero hay gente que empieza a recordar, bueno, la Shakira de los años 90, claro, de antología, de la idea de un concepto alrededor de la radio. Entonces, y de la música. Yo creo que aquí vamos a poder hablar de muchísimas cosas. Con Humberto, creo que Disco Club es algo magnífico y vamos a ver qué otras cosas nos dice Humberto. ¿Con quién conversamos? Con Humberto Sánchez Amaya. Humberto Sánchez Amaya es un periodista cultural venezolano que ha escrito para medios como Infobae, Crónica 1, El Diario, El Nacional, El Estímulo, Alternos, Rocaxis y Gladys Palmera. Fundador de la página cultural El Miope. Es conductor y productor del podcast El Miope en Radio, que se transmite por Humano Derecho Radio Estación y que se encuentra en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Es coautor de los libros Nuevo País de las Letras, Banesco 2016, Nuevo País de las Artes, Banesco 2017, Nuevo País del Cine, Banesco 2018 y Nuevo País de la Fotografía, Banesco 2019. En 2015 recibió la Orden Juan Liscano, que otorga la Alcaldía de Chacao, y en 2012 recibió el premio Antonio Arraiz, que entrega el diario El Nacional. Buenas tardes, Humberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos. Qué gusto que estés aquí con nosotros, Humberto. Fíjate, yo quería comenzar un poco nuestra conversación con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se mantiene en el tiempo un espacio de encuentros alrededor de discos? Es decir, ¿cuál es la clave para que esto se mantenga en el tiempo? Sí, yo creo que la clave está, creo que hay algo que juega mucho a favor y es la inmediatez en la que vivimos, ¿no? Sobre todo que Internet es una maravilla por muchas razones, pero también, en cierta forma, voy a centrarme en el caso de la música, puede saturar en el sentido de que podemos tener tanto acceso a distintas canciones, distintos discos, que a veces perdemos un poco la secuencia o la cuenta y es bonito recordar discos que en algún momento nos han acompañado y que todavía nos acompañan y que quizás hemos engavetado por distintas razones, ¿no? La misma dinámica diaria de la supervivencia, de las dinámicas profesionales, pero también por el constante lanzamiento de música a cada momento, ¿no? Entonces, volver a esas obras que nos han formado, volver a esas obras que nos han hecho persona en cierta forma y darle un trato especial, eso es una ventaja al momento de
de generar y continuar esta actividad llamada Disco Club. Entonces ya por ahí hay un punto a favor ganadísimo. El otro es esa labor reporteril, por decirlo de alguna forma, de buscar personas como panelistas que sirvan como los elementos que subrayan la obra, ¿no? Aquellas personas que tienen anotaciones, vivencias, recuerdos, análisis, y que acompañen en ese momento para escudriñar un álbum. Entonces, eso también es otro atractivo. Y lo otro es que siento que se vuelve un elemento de distensión y un punto de encuentro entre iguales, es decir, personas que coinciden en la música, en un artista o en un álbum. Fíjate, Humberto, tú ya más o menos lo introduces, pero la relación con la música se ha transformado significativamente, ¿no? Desde los dispositivos digitales, cuando apareció el iPod, hasta los servicios como Spotify. O sea, evidentemente hay un cambio allí, ¿no? En la forma, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que ha sido justamente el cambio más importante? ¿Tú sientes que hoy se disfruta la música de otra manera? Sí se disfruta de otra manera porque se ha hecho más inmediata, en el sentido de que, por ejemplo, antes se podría decir que había un ritual alrededor del álbum, en el sentido de, primero, buscar las maneras de comprarlo, es decir, reunir un dinero, o si tenías la fortuna de que tus padres te apoyaran, te daban el dinero, o ahorrando de distintos lugares, ¿no? Sí. Luego ir a la tienda a buscar el álbum, y el hecho de tenerlo en la mano y quitarle el paquete y ir a tu casa, eso ya era un ritual que da un sentido de pertenencia bastante importante, que en cierta forma se ha perdido ahorita. Ahora, pero en el lado loable de todo esto, tenemos la posibilidad de escuchar un álbum desde un teléfono, en una plaza, en un consultorio o en la misma casa, ¿no? Sí. Entonces ya eso, la posibilidad, hace unos 2 o 3 años entrevisté a Jerry Way y él me decía que una de las cosas que le parecía maravillosa es que él podía en una tarde escuchar los discos de jazz que ha escuchado toda su vida, pero si quería escuchar a monjes tibetanos haciendo beatbox, lo podía encontrar solamente por una simple búsqueda en YouTube. Claro. Entonces eso abre un universo muy, muy, muy importante para el que quiera ahondar y escudriñar y reflexionar desde la música. Eso yo creo que ha sido uno de los grandes cambios que tiene obviamente sus elementos a favor y también sus elementos en contra. Sí, claro, yo no obviamente a mí como comentábamos al inicio del programa, Ricardo y yo, uno se le activa la nostalgia porque nosotros somos de la generación que vio vinil, que vio cassette, que vio CD, que hemos visto todo el camino, ¿no? Me imagino que para las generaciones anteriores incluso será, ¿no?, más sorprendente. Pero bueno, o sea, yo sigo pensando que uno de los actos de amor más grandes que uno hacía era grabarle un cassette a un amigo o a un novio o lo que fuera, porque además pasabas horas de tu vida buscando una canción en uno, poniendo el otro, ¿no? Pero sí, entiendo que la relación con la música cambia y eso se vive de una forma diferente. Pero no por eso es negativa, simplemente que bueno, ya no es como nosotros que íbamos a la discotienda, como tú dices, ¿no? Y quitarle el celofán al disco, ¿no? Pero entonces, pensando en eso, la orientación de Disco Club, ¿sí va más a la mirada un poco de memoria? Sí, va un poco va bastante enfocado a la memoria, sobre todo en el contexto en el que estamos en el país, que también ocurre mucho en literatura, que no suele haber reediciones. Entonces hay discos que salieron y se convierten en un objeto de casi que Indiana Jones, ¿no? Que para conseguirlos hay que hacer 1000 maromas, ¿no? Y es poco... al menos que haya gente que haya digitalizado una obra, un álbum, que puede ocurrir también. Entonces, pero sí, si va en ese rescate, es decir, también es una forma de decirle a las nuevas generaciones, y ha funcionado en cierta forma, de decirle que hubo un antes, que esos artistas que tú escuchas ahorita tienen unas referencias, que hubo un camino ya que está bastante recorrido y que hay toda una riqueza musical
que vale la pena voltear hacia atrás. Me recuerdo que en diciembre hicimos un disco club sobre el disco Triceratops de Guaco, y Imagínate, nos sorprendió claro. que una de las personas que fue como público y que participó en el debate, en la discusión, era un muchacho de 22, 23 años. Magnífico. Y estamos hablando de un disco que tiene ya casi 30, no recuerdo exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero más de 25 años. Imagínate, Entonces, claro. eso nos sorprendió bastante y ha ocurrido en otras oportunidades. Entonces, sí, es la forma de revisar lo que ha ocurrido y encontrar también estas obras maestras que ha pasado no solamente en Venezuela, sino también en la música latinoamericana o en la música anglo. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de Disco Club. Ahora vamos a un corte, Humberto, y al regresar seguimos contando de esta experiencia. Claro que sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Disco Club. con quién conversamos? Con Humberto Sánchez Amaya. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Continuamos conversando con Humberto Sánchez Amaya sobre Disco Club, una gran iniciativa que cada vez crece más y más y va convirtiéndose propiamente pues en un grupo de fervorosos, por decirlo así, ¿no? Relacionados con un espacio, con un lugar en donde pueden ir a conversar sobre, no solo sobre música, sino esto es importante decirlo, sobre discos, sobre conceptos, ¿no? De alguna manera en donde la música se mueve. Ahora, Humberto, para los que no están en Caracas, para los que están fuera del país, ¿puedes contarnos algunos momentos que quizás consideres, oye, anecdóticos o sublimes de estos encuentros? Es decir, ¿por qué vale la pena ir? Sí, bueno, entre los momentos anecdóticos hay varios, ¿no? Buenísimo. Uno de los grandes momentos ha sido cuando hicimos el de Caribe de Soledad Bravo y contamos con la participación en el público de Soledad Bravo, y ese en el público lo entrecomillo, porque al final ella formó parte de la conversación, ¿no? Contó anécdotas, contó cómo fue todo ese proceso de reunir el dinero, de hablar con personajes como Willy Colón, todo lo que fue la grabación de ese álbum maravilloso. Y yo recuerdo que la invité. Yo no pensé que ella iba a ir. De repente, media hora antes una hora antes de comenzar, me llamó la hija, no mentira, me llamó una persona cercana a la familia para pedirme la dirección del lugar donde iba a realizarse. En ese momento era en Astrolario Café en Bellomonte, y para pedirme la dirección, y se presentó Soledad Bravo. Wow. Eso fue un caso muy, muy bonito y muy fino, fue muy emocionante. Y nada, por ejemplo, contar con figuras como Guillermo Carrasco. Cuando hablamos del segundo disco de Sentimiento Muerto, de Sin Sombra No Hay Luz, sí. Todo el mundo asocia, o de hecho muchas personas se sorprendieron con lo que ocurrió. Asocian obviamente a Sentimiento con un grupo de rock y lo asocian con nada más con gente del mundo del rock, todo lo que hay alrededor. Pero ese disco fue producido por Guillermo Carrasco. Imagínate tú. Y Guillermo Carrasco fue panelista en ese disco club, por ejemplo. El gran Boston. También contamos con ese testimonio, ¿no? De todo lo que él vivió y lo que significó, además, ese encuentro entre dos generaciones, ¿no? Claro, y además de género. Él venía del mundo pop autoral y estos eran unos muchachos muy jóvenes que querían hacer rock. Entonces fue bastante interesante esa mirada. Entonces ese tipo de cosas suelen ocurrir en Disco Club. Okay. Ese disco es una belleza, además, ¿no? Sí. Yo era niña cuando ese disco salió. Cuando ese disco salió estaba de niña a chama. Pero bueno, mis tíos, primos grandes eran así fanáticos, entonces uno quería también como ser grande un poco y escuchar esto, ¿no? Bueno, fuiste a dos espectros, además de música, que bueno, ya hemos hablado de tres, hablaste de Triceratops, de Guaco, hablaste de Caribe, de Soledad Bravo, ahora Sin Sombra No Hay Luz, de Sentimiento Muerto, que son como momentos de la vida musical venezolana distintos, que responden además a audiencias distintas. Entonces,
mi pregunta ahorita sería, ¿cómo es la audiencia de Disco Club? Además de melómano, por supuesto, ¿no? Sí, Nos ya. comentaste algo de que los jóvenes sí les llega Ujú. estos encuentros. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, ya hay, digamos que hay personas fijas que yo sé que cada jueves me los voy a encontrar en el Guacamaya, que es donde estamos en este momento realizando estas sesiones, Ujú. bien sea porque son vecinos de la zona o porque son clientes constantes del lugar, de la Guacamaya. Ok. Y uno de ellos se llama Charles, y es un muchacho que si acaso llega a los 30 años y ha ido este año, él empezó a ir como en enero, febrero, al 60% de lo que se han realizado, o sea, sin distingo del género musical. Él va, escucha y a veces cuando se entera cuál va a ser el próximo, escucha el álbum para ver qué tal y después comentar su experiencia. Eso suele Ok. ocurrir. Mm. Eh, Tenemos personas que de menos de 30 años como Charles o personas ya más de los 50 años Ujú. que como el doctor Napoleón, un médico que también con su familia, con su esposa y a veces con su hijo Napoleón, que también es artista, suelen ir allá y también suelen tomar la palabra, opinar, contar anécdotas, análisis de las canciones o del álbum en particular. Esa es más que todo la experiencia y el tipo del público que va para allá. Son personas muy melómanas y Ujú. son personas que les gusta discutir la canción, que les gusta discutir analizar una obra sin importar el género. Magnífico. Entonces, bueno, sí, hay una audiencia adulta, pero también eso se abre a Ujú. las otras generaciones. Sí, Y, por ejemplo, ajá, hay con el Cuarteto de Nos, que eso después lo Ajá. constaté en el concierto que dieron en la Concha Acústica de Ayamonte. sí. Es ellos, Mm. primero, el promedio de edad del Cuarteto de Nos, la banda uruguaya, es de 60 años. Sí, Y su público es desde muchachos de 19, 20 hasta personas de 40 y tantos, 50 años. Y ok. así fue variopinto el público tanto del Disco Club como del concierto que después dieron en la Concha Acústica. Bueno, yo tengo una anécdota con eso. Una amiga me dice, no, es que estoy llevando a mi hija a un concierto del Cuarteto de Nos, que bueno, es lo que le gusta a los chamos ahora. Y le digo, perdóname. Vamos a hablar aquí. Qué bueno que les gusta, pero esto tiene cola, ¿no? Pero es genial, Sí. a ver, que vayan chamos a ver el Cuarteto de Nos, lo que habla justamente es de la trascendencia de la buena música. Yo, por Ujú. ejemplo, tengo unas sobrinas ahorita de 9 y 7 años que descubrieron a Soda Stereo y están, Claro. pero, o sea, con la mente volando, Ujú. no quieren oír otra cosa y por supuesto eso me hace inmensamente feliz como buena fan, pero Ujú. también eso habla, eso, ¿no? De la música. Yo era fanática de los Beatles cuando tenía 6 años y hacía rato que Claro. se había, digamos, disuelto la banda. Ujú. Entonces, la música tiene esa inmanencia, pienso yo, ¿no? La buena, hay otras un poco más efímeras y también tienen su momento, ¿no? Pero, Claro. ¿qué le gusta a Humberto? ¿Qué le gusta escuchar a Humberto Ajá. Sánchez Sí, Amaya? bueno, pero ahorita que mencionaste los Beatles, Ujú. eso para mí fue clave. Yo venía mucho en mi infancia, Ajá, me compraba música infantil, ¿no? En esa época Juan Corazón, Poppy, El ok. Topollillo, yo venía mucho de eso, y Serenata Guayanesa. Ay, A mí me también. llamaban a conciertos de Sí. Serenata Guayanesa, tenía discos de Serenata Guayanesa. Digamos que esa fue la música que era dirigida a mí. O sea, Ok. me venía y me compraban los discos, me llevaban a pasear y a los conciertos de estos personajes, de estas figuras. Ujú. Pero ya el recuerdo que tengo de la primera agrupación que yo dije quiero escucharlos y quiero que conseguir su música fue con los Beatles. Y fue exactamente en el año 96 que me compra un cassette doble de la antología, dos de los Beatles. Se abrió como un mundo de ir más allá, de curiosear, de indagar qué más habían hecho ellos, qué otras canciones existían, de llamar a la radio y pedir canciones y de ir a Bellas Artes y buscar cassette piratas de los Beatles. Se abrió como un mundo que empecé a descubrir y eso me llevó a otras bandas que Sí. eran del rock y sí durante muchos años me enfoqué mucho en lo que eran bandas de rock. Después vinieron Metallica, después vino Soda Stereo, Café Tacuba, luego vino Fito Páez, Nirvana. Me acuerdo que ya en esos 90 también llegó
a mí. Y ya con el tiempo y ya después, con muchos años ejerciendo la fuente, empecé a abrirme ya a otros géneros, ¿no? Empecé por ejemplo, a empaparme de esta revisión a la tradición venezolana que empezaron a hacer grupos como el Ensamble Gurrufío o el Cuarteto, que eso después me lleva a C4 Trío y a Los Sinvergüenza y a todo lo que fue la movida acústica urbana, indagar mucho más en la salsa, mucho más de lo que podía escuchar por mi casa o de lo que podía escuchar por la radio, e irme hacia Dimensión Latina. Pero digamos que todo la principal fuerza fue a partir del rock, que me empezó también a derivar otras cosas, ¿no? Y empezó también empezaba que si leía una entrevista de Fito Páez, y Fito Páez hablaba de que venía a escuchar salsa a Caracas, a bailar salsa después de los conciertos. Entonces era también ver, que también escuchaba esto, también escucha estos grupos, y escucha a Chico Buarque o escucha a Caetano, ese tipo de conexiones que empiezan a darse a partir de la mirada que uno tiene a un artista y después se ramifica a otro. Magnífico, magnífico. Ahora, Humberto, cuéntanos, aparte de ir a la Guacamaya, ¿hay algún tipo de registro, de video o de audio de estos eventos que quien esté en el interior, quien esté afuera, pueda ver, pueda escuchar? Sí, totalmente. Ahorita en la Guacamaya tenemos la posibilidad de grabar en audio todo lo que son las sesiones. Magnífico. Y yo las he estado montando en un canal de YouTube que se llama Disco Club BZLA, y ahí no están todavía todas las sesiones, pero están hasta las de principios de junio. Okay. Ya están totalmente editadas, están en esta plataforma, así como en Spotify. Okay. También se pueden encontrar las sesiones de Disco Club para las personas, porque si no los han pedido personas que viven fuera o que han estado, bien sea porque vinieron de vacaciones y pasaron por la Guacamaya y después volvieron al país en el que residen, entonces están pendientes de escuchar alguna sesión y se encuentran en plataformas. Nosotros tenemos ahorita como además de esa comunidad que va todos los jueves a la Guacamaya, tenemos la que está pendiente de las ediciones que se suben a las plataformas, así como tenemos un grupo de WhatsApp de aproximadamente ahorita 253 personas. Wow. Es un registro que yo hago siempre al comenzar la sesión. Yo paso una hoja en blanco con un bolígrafo en la Guacamaya para aquellas personas que lo deseen, pongan su nombre y su teléfono, y yo las agrego a un grupo de WhatsApp donde yo solamente soy la persona que habla, y así les informo las próximas sesiones y les paso luego los links de todo lo que se sube a plataforma. Genial. Magnífico. ¿Nos puedes dejar las redes sociales también para nuestros escuchas? Sí, cómo no. Mi red personal, que es @elmiopecultura. Uh-huh. Ahí están todas las promociones, tanto de los que vienen como de las que se han subido a plataformas, y en Twitter @Humberto Sánchez. Buenísimo. Genial. Bueno, Humberto, mil gracias por esta conversación, que además lo que nos hace es quedarnos con más ganas de oír música todo el tiempo. Y bueno, invitar a la gente, por supuesto, a acercarse a Disco Club. Alfabeto del Mundo es tu casa, eres bienvenido. Gracias por este rato tan agradable. Muchas gracias, por acá siempre pendiente y a la orden. Gracias, querido Humber. Cuídese mucho. Igualmente. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Sachenka, a mí me parece que todo lo que podemos hablar con Humberto daba como para hablar muchísimo más, ¿no? O sea, es una de las particularidades que tiene la música, que tú la puedes dividir por décadas, por etapas, por género, pero planteártela por discos, yo siento que logra concentrar una época, una etapa, un género y, por supuesto, los planteamientos y las perspectivas individuales que una banda o que un cantante puede tener en un momento, en un lugar determinado. A esto hay que sumarle, digamos, la segunda palabra, ¿no? Primero hablamos de disco, ahora y luego la palabra club. Y es la capacidad de compartir con otros una devoción
un respeto y un momento en el tiempo, ¿no? Una de las cosas más maravillosas es la sincronicidad a la hora de plantearse, bueno, ¿dónde estabas tú cuando salió por primera vez tal disco en el año 98? Bueno, puede suceder que tú estabas en Caracas, pero otro estaba en San Cristóbal, otro estaba en Buenos Aires, otro en Nueva York, y más o menos tiene cierta edad semejante, y entonces te encuentras con que todo el mundo sintió que como si se te hubieran volado los tapones de la cabeza escuchando ese disco. Ese tipo de experiencia, esa sincronicidad, yo creo que es maravillosa. A mí me gustan los cambios conceptuales en las bandas, que tú de repente puedas escuchar un disco y te encuentras con que el otro es algo completamente diferente, es otro concepto, es otra cosa, pero sigue teniendo la marca que esa banda puede tener. Yo creo que eso para mí es de las experiencias más gratificantes que puede haber. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo realmente creo que Disco Club es además una oportunidad es que se me sale como el profesorcita, pero es una oportunidad también educativa, cultural, de valor. Porque justamente como nos comentaba Humberto, cuando tú empiezas a presentar a nuevas generaciones, lo que se ha hecho y de dónde vienen estas movidas musicales, también le estás abriendo unas puertas enormes. Es lo que yo digo, cuando yo escuchaba, o sea, yo, claro, mi papá es músico, es rockero, tiene banda, además siempre me dijo que la música no era un gasto, sino una inversión, y Exacto. así lo he vivido siempre. Eso yo sé que es un privilegio en ese sentido, pero también yo era una niña y escuché a los Beatles y no tenía formación musical en ese momento. Y mi mundo se hizo gigante y me dieron muchas ganas de oír más música. Entonces, cuando uno puede ir a encuentros, hablar de música o escuchar expertos, pero sobre todo eso, a compartir música con otros y ese gusto y aprender, yo creo que ya eso es ganancia desde todo punto de vista. Así que ya lo saben, en la Guacamaya, en Chacao, los que están en Caracas, sigan el Miope Cultural en redes para saber cuándo son los encuentros. Y los que están fuera, pues ya nos contaron la maravilla de que pueden escucharse después los audios. Mira, sí, yo creo que definitivamente es una gran experiencia, es algo que permite trazar una línea en el tiempo. Y yo creo que esa línea en el tiempo es fundamental para entender quiénes somos. Yo creo que la música contemporánea, en especial, digamos, la música de los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera, es otra cosa. Para mí una de las grandes contribuciones de la modernidad es definitivamente la música, el desarrollo de la electrónica, el desarrollo del sonido y la capacidad de poder almacenar la música y mantenerla es uno de los grandes milagros que la tecnología y la ciencia nos ha podido brindar. Yo siento que eso es una de las cosas que más nos diferencia de quienes vivieron tiempos anteriores, en donde, bueno, tú memorizabas la música y se interpretaba cada tanto. Bueno, ahorita también se memoriza y se interpreta cada tanto tiempo, pero el poder conectar de verdad en el tiempo con algo a partir de la música es una de las cosas más extraordinarias que puede haber. Y ya, bueno, creo que seguimos invitando, pero básicamente yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, qué divino también, qué sabroso. Es que tú puedes hablar, mira, hoy hablamos desde los Beatles hasta Guaco, el ensamble Gurrufijo, la movida acústica urbana, Soledad Bravo, el cuarteto de Nos, inglés, español, diversidad, digamos, de géneros musicales. Y todos pueden reunirnos, porque yo creo que una de las cosas más sabrosas que uno puede tener en relación con la música es que a mí me encanta el rock, pero también me encanta bailar una salsita o un buen merengue, porque bueno, el Caribe nos lo regala también. Entonces, creo que Humberto está haciendo una magnífica labor, lo alabamos desde aquí. Reitero la invitación a escuchar desde fuera y a visitar el encuentro en la Guacamaya
convocado por redes sociales en el Miope Cultura, perdón. Nada, a disfrutar la música. La etiqueta Nuestra Música. Bueno, Ricardo, hay un disco que tiene sus añitos, es del año 1987, pero que yo mientras más escucho, pasan los años, empecé a oírlo siendo una chamita. Me parece una joya de la música, no solo en español, diría que del mundo entero, y es parte de la religión de Charly García. No hay un tema que sobre. Bueno, a mí, fíjate, del año 88, siempre me gustó mucho el disco Rattle and Hum de U2. Fue el primer disco que compré en acetato. Okay. Y además venía doble. Y además antes te traían las letras de las canciones en un papel extraordinario que te traían los discos. Entonces el disco era también en mucho un libro, ¿no? Un texto que poder leer y mientras ibas escuchando. Y además esto vino acompañado, esto fue una película y toda una producción visual extraordinaria. Para mí fue muy importante y bueno, es un disco que no dejo de recomendar. En el próximo encuentro. Puertas Abiertas, Banco del Libro. Y tendremos como invitados María Beatriz Medina y Cheo Carvajal. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.